la eutanasia, ¿cuál debería ser la actitud de un cristiano frente a este hecho? Esto lo verás a continuación aquí en Jesús en mi hogar. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Natalie. Qué bueno tenerlos aquí. Bueno, Danner, una vez más, Kevin, pero Génesis, primera vez que estás aquí con nosotros, ¿cómo te sientes? Estoy bien, gracias a Dios, un placer. Gracias por la invitación. Qué bueno, amigos, Génesis es la esposa de Danner, así que tenemos a la pareja acá. Kevin, ya eres nuestro, ¿verdad? Gracias. Señores, hay un tema que está en los medios de comunicación, está en las redes sociales, y vivimos en este mundo como cristianos. Nos llegan informaciones que a veces uno pasa, pero otras nos preocupan porque chocan, ¿verdad? Quizás con nuestros principios, con nuestros ideales, con lo que hemos leído en la Biblia. Y es el caso de esta joven Noelia Castillo. Yo de verdad cuando lo vi me quedé como impactada. Yo dije, Señor, porque tú como que hay opiniones divididas. ¿Ustedes han escuchado sobre este caso? Claro. Danner, por ejemplo. Claro que sí, es un caso impactante, especialmente porque se supone que se da en una nación con raíces cristianas. Wow, y me gustaría, no sé, Kevin, antes de que entremos en sí en materia, ¿qué es la eutanasia? Para uno de nuestros amigos que nos esté mirando, que quizás no conoce la definición, ¿qué es esto? Bueno, eutanasia se define como la intervención deliberada, generalmente por parte de un médico, para poner fin a la vida de un paciente con una enfermedad incurable o sufrimiento intolerable, bajo su solicitud expresa para evitar el dolor. Se diferencia del suicidio asistido en que es el personal sanitario quien administra la sustancia letal y proviene del griego eutanasia, que significa buena muerte, entendida como la ayuda médica para morir de forma apacible y sin dolor. Wow. ¿Tú sabes qué es lo que a mí me preocupa de este caso de Noelia? Que esto puede marcar un precedente en la sociedad para que ante tal o cual situación se practique la eutanasia. Pero antes de hablar de eso, Danner, ¿cómo nosotros pudiéramos abordar este tema desde un punto de vista espiritual? Porque el objetivo de nuestro canal Jesús en mi hogar no es un medio de comunicación, de dar noticias, sino un medio de comunicación que pueda transmitir paz a las personas y que en todo podamos ver esa parte espiritual, esa mano de Dios obrando para que las personas puedan tener esperanza. Porque al final sabemos que todo lo que pasa, todo lo malo que ocurre en el mundo, viene de Satanás. ¿Cómo abordamos esto? Así mismo es. Si nosotros notamos, la fuente del cristiano siempre es la Biblia, la palabra de Dios. Y nosotros podemos utilizar como base el ministerio de Cristo Jesús. El ministerio de Cristo Jesús muestra un respeto y un valor incalculable por la vida. La vida humana fue pagada con la vida de Dios en Cristo Jesús. Y el valor de la vida humana es incalculable. Y quizás para algunos que entiendan lógico decir, mi vida es mía. Pero no es así. Cristo compró nuestra vida con su sangre, a precio de su vida. Y la vida que nosotros vivimos no es nuestra porque Él ya la pagó con su sangre. Nosotros ya merecíamos la muerte. Así que el hecho de disponer de la vida es una arrogancia de parte del ser humano, incluso cuando se trate de su propia vida, porque le está quitando un derecho que solamente le pertenece a Cristo, a Dios, quien pagó por nuestra vida. Nosotros somos posesión suya, tanto por creación como por redención. Bueno, y ante casos de sufrimiento extremo como este, Kevin, ¿qué hacer? Es una pregunta interesante. Ante casos de sufrimiento extremo, lo interesante no es solo el caso extremo, tratando el caso, por ejemplo, del que hablamos, sino qué lleva a la persona a llegar a este nivel de sufrimiento. ¿Qué pasó con ella? Explícame. Bueno, lo que pasó con ella fue que ella tuvo aparte de que tuvo una infancia y una adolescencia difícil, a ella se la quitaron a los padres porque no le estaban dando el trato debido, según las normativas del Estado, y la llevaron a un centro tutelar. Ella intentó suicidarse
porque ella sufrió agresión sexual múltiple. Entonces el problema mayor es que ella sufrió la agresión sexual en el centro donde se supone que debían de protegerla porque los padres no lo habían hecho. Entonces lo interesante del caso no es solo que ella solicitó la eutanasia, sino qué tratamiento se le dio a los padecimientos psicológicos y emocionales que ella venía arrastrando, que la llevaron a intentar suicidarse. Que eso es lo importante. Antes de cualquier intento de suicidio, o desde el primer intento de suicidio, porque fueron varios, hay que tratar a la persona, porque ya eso es un caso que amerita un tratamiento psicológico. Y antes de evitar que la persona llegue a un sufrimiento tal, antes de que la persona llegue a un sufrimiento tal, lo que hay es que evitar que llegue, dándole un tratamiento correcto, antes de que la situación sea irreversible. Y agregar a eso que no es solamente el caso de un tratamiento psicológico. El tratamiento psicológico va enfocado especialmente a los sentimientos. Hay un tratamiento que va más allá, que es el tratamiento espiritual. Un sentido de propósito en la vida, que es lo que Dios puede dar a cada ser humano. Un sentido de utilidad, un sentido de aprecio. Ella no sentía que alguien la amaba, ni amaba a alguien más que a sí mismo. Porque el suicidio, sea como sea, es un acto egoísta. Estás pensando en sí misma la persona que hace eso. Solamente está mirando su propio sufrimiento, su propio dolor. No está mirando el dolor que deja en quienes quedan. Además de que el dolor que recibe el cielo. Dios mismo está interesado en su alma. Dios ama a esa persona, quiere salvarla. Sin embargo, se desprecia la vida y por ende se desprecia la vida eterna con ello. Wow. Yo tengo una pregunta acerca de eso. Quizás nosotros como cristianos tenemos algunas reglas o algunas soluciones que podemos aplicar en nuestra vida en un momento difícil. Sabemos que con la oración que tenemos a Dios, pero imaginemos que ella no era cristiana, que no conocía de Dios. ¿El Espíritu Santo puede trabajar con ella sin ella conocer de Dios? Claro que sí. Claro que sí. Dice que la Biblia dice que las cosas de Dios se manifiestan a través de las cosas que fueron creadas. El Espíritu Santo trabaja en cada mente, en cada ser, convenciéndonos de justicia, de pecado y de juicio. Y eso es independientemente del conocimiento que nosotros tenemos. En cada cultura hay una connotación de lo correcto y lo incorrecto. Independientemente de si la cultura es cristiana, budista, musulmana o cualquier otra cultura, hay un conocimiento, una concepción de lo que demarca la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Y eso es una obra del Espíritu Santo. Todos estaríamos de acuerdo que el suicidio es algo incorrecto. El asesinato es incorrecto. Robar es incorrecto. Y eso podríamos decir que prácticamente trasciende todas las culturas. Sí. Entonces, en ese caso es una obra del Espíritu Santo. Ahora, en el caso de ella particularmente, podemos notar que ella cayó en un estado de depresión aguda y un estado de que no era consciente de sus decisiones, porque estaba basando en sus decisiones en su condición de un dolor agudo e insoportable. Pero este dolor que ella tenía, ¿a qué se debía? Según los medios hasta ahora publicados, era producto de la decisión personal de ella del suicidio. Se dice que se lanzó de un quinto piso y eso provocó lesiones graves en la médula espinal, lo que le dejó dolores prácticamente irresistibles. Wow. Detallito interesante lo que dice aquí. Leo en 2 Corintios 12, capítulo 12, versículos 7, 8 y 9, dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, Pablo hablando, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
La mayor manifestación de poder que puede dar la divinidad en situaciones de crisis al ser humano no es quitarle el padecimiento, sino que la gracia divina es suficiente para que la persona aprenda a sobrellevar la situación por la que está pasando y que aún en medio de esa situación se manifieste el poder de Dios en la persona que está sufriendo el padecimiento. Porque eso lo vemos en la Biblia con Job, lo vemos en la Biblia con el mismo Pablo, lo vemos en la Biblia con tantas personas que murieron de manera injusta. El mayor milagro no fue que la gracia de Dios evitó que le pasaran esos males, sino que lo habilitó para cantar y estar firme y alegre en medio del dolor. Como un testimonio. Sí, Kevin, tú sabes que eso lo decimos nosotros así desde el punto de vista, ¿verdad?, de lo que conocemos, como decía Génesis. Pero alguien pudiera decir por ahí, bueno, sí, pero Dios nos dio a todo libre albedrío. El libre albedrío no involucra que yo, si ya no puedo, ya tengo un dolor irresistible, decida terminar con mi vida porque como quiera me voy a morir. Tenemos que saber dos cosas. Una cosa es la libertad de elección, que Dios la respeta. Y otra cosa es el libertinaje o lo que está contrario a la ley divina. Que el Señor dé libre albedrío no quiere decir que el hecho de que usted actúe en contra de la ley de Dios por la libertad que Dios le dio sea algo que Dios acepte o que Dios apruebe. Es la diferencia. Dios te deja decidir, pero hay algo subyacente y mayor. Aunque tú decidas por algo malo, Él respeta que tú lo decidas, pero el respeto divino no quiere decir que Dios está de acuerdo con lo que tú estás haciendo, ni que lo sanciona con su bendición. Bueno, pero podemos ahí ir a un caso específico de la Biblia. El caso de Caín y Abel. Caín tenía libre albedrío. Y Dios le avisó, el pecado se quiere enseñorear de ti, advirtiéndole para que no tomara esa decisión que él estaba madurando en su mente. Si Dios no hubiera respetado el albedrío de Caín, hubiera impedido que cometiera el asesinato contra Abel. Sin embargo, respetó la decisión que él había madurado y permitió que se diera el asesinato porque estaba en su decisión decidir hacerlo o no. Ahora, lo que no estaba en su decisión era determinar si eso era correcto o incorrecto, porque ya Dios había dicho que eso era incorrecto, eso era malo, era pecado. Entonces, el albedrío nunca justifica la acción. Otra pregunta, ¿qué opinan ustedes acerca de las personas que se pusieron contentos porque ella por fin pudo descansar? Ella estaba sufriendo y las personas entendían que ella merecía un buen descanso. O sea, como que una justificación para que ella tomara esa decisión. Yo diría que hasta cierto grado puede decirse, puede ser aceptable que una persona desee que el otro deje de sufrir. Pero el asunto no está en el deseo solamente, sino en cómo se administra o cómo es ese final. Por ejemplo, Job dijo, ojalá muriera yo, pero nunca intentó contra su vida. Hay cosas espirituales trascendentes a esta vida pasajera. Cuando una persona logra sentir el gozo de la salvación, pone su vista en el gozo de una vida eterna de dicha con Jesús, sin dolor, en el cielo, su esperanza llega a ser más fuerte que su dolor. Wow. Y eso es lo que Cristo pone en el corazón. Cuando Cristo llega al corazón, no siempre desaparece el dolor, como leyó Kevin sobre Pablo. Pablo tenía un aguijón, Pablo tenía un problema de salud y le pedía al Señor que se lo sane. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Él tenía que vivir con esa aflicción. Sin embargo, él estaba gozoso. Pablo estuvo gozoso mientras estuvo preso. Estuvo gozoso mientras padecía su enfermedad. Y muchos de los grandes hombres en la Biblia vivieron una vida piadosa en medio de la adversidad, luchando con distintas causas de dolor. Pero ¿cuál era su enfoque principal? ¿Cuál era su fortaleza? Las glorias eternas,
la esperanza de que esto era pasajero, que el dolor que ellos estaban viviendo era solamente una cosa momentánea comparada con el gozo de la salvación de la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Y esa es la diferencia. Y basando también en lo que dices, tenemos que tener algo bien pendiente. Hablar en punto de que alguien solicita no vivir, desvivirse, es una persona que está siendo intervenida por el enemigo. Porque lo natural del ser humano es aferrarse a la vida. Nosotros sabemos que vamos a morir, pero al momento de situaciones críticas donde nuestra vida se ve amenazada, lo más común que nosotros hacemos es aferrarnos a la vida, buscar soluciones, porque eso es lo natural. Entonces, el hecho de que una persona desee morir es una respuesta a una necesidad espiritual que la misma persona no ha identificado. Por lo tanto, no sabe cómo tratarla e incurre en una solución incorrecta. Y más que una solución, un escape. Porque tomar la decisión de desvivirse es huir, es no luchar. Y la Biblia dice que el reino de los cielos, ¿para quiénes es? Para los fuertes, y solo los valientes los arrebatan. Ustedes saben que nosotros vivimos en un mundo donde la depresión es como la gripe. El ser humano y muchas mujeres se deprimen por diferentes situaciones que uno no va a juzgar y decir, no, pero por eso, porque cada quien tiene su mundo. ¿Qué ustedes podrían decirle basado en los principios bíblicos a una persona que esté pasando por una depresión, quizás abandonada por toda su familia, está sola, posiblemente sin trabajo, o con una enfermedad terminal que lo que le está llevando es a sufrimiento y a gastar dinero? Entonces, ¿cómo uno podría darle aliento, quizás esperanza a ese tipo de persona que nos está viendo? Porque nada pasa por casualidad. Y si hoy tú estás aquí, es porque el Espíritu Santo te ha traído a ver este programa. Entonces, chicos, ¿qué haríamos? Sin descartar la ayuda profesional cuando se amerita, lo más importante es poner los ojos en Jesús. Amén. Mirarnos a nosotros mismos nunca ha llevado a nada positivo. Cuando nosotros miramos a Jesús, sus bondades, su carácter, cómo Él se preocupaba más por las necesidades de su prójimo que por las necesidades de sí mismo, entonces podemos vivir la alegría que Cristo vivió, podemos compartir el gozo que Cristo compartió y compartirlo con los demás. Cuando Cristo enseña a sus discípulos, le dice que cuando ustedes oren, no oren como los demás, no pidan haciendo largas repeticiones. Y la parte que me interesa es la que dice que, porque de todas estas cosas, vuestro Padre sabe que ustedes tienen necesidad. ¿No han visto los lirios del campo? Ellos no hilan, pero Dios los viste de una manera que ni siquiera Salomón se vistió como uno de ellos. Los pajaritos se levantan cada día, ellos no siembran y comen. Cuando nosotros entonces enfocamos nuestra vista en Cristo Jesús, desviamos la atención de nuestros problemas, entonces Cristo se encarga de suplirlos. Hay un detallito también aquí que quisiera leer en 1 de Pedro 5:7. Dice, echen sobre Él toda vuestra ansiedad, porque Él tiene cuidado de vosotros. Casi siempre en las luchas de la vida nosotros luchamos solos. Pero tanto el cristiano como el que es secular debe de saber algo. Hay alguien que está esperando para que tu carga sea más ligera. No porque siempre te la va a quitar, sino porque no es lo mismo llevar algo solo que llevar algo compartido, sabiendo que hay alguien que te comprende, que te escucha y que según su voluntad y su mejor deseo para ti, te concede lo que tú le pides. Sí, pero por ejemplo, Génesis, ¿qué debe hacer? Supongamos esa persona que nos está mirando y dice, sí, yo los entiendo, yo les creo, pero ¿cómo lo hago? Bueno, creo que una de las claves principales es la oración. La oración, cuando tú te acercas a Dios y le confiesas cómo te sientes, Dios va a mandar alivio a tu corazón. O buscar una ayuda de una persona cercana que tú le puedas contar, principalmente una persona que sea cristiana, que te pueda ayudar de una forma espiritualmente, te pueda guiar. Eso va a traer alivio porque, como decía Dander, te va a enseñar a mirar hacia Jesús. Y yo creo que
todo en la vida es con un propósito. A veces nosotros no entendemos muchas de las cosas que nos pasan, pero esas cosas a veces uno no las ve, pero enseñan a otros que nos están mirando. En la forma en que nos afecta y cómo uno actúa ante esas circunstancias, está enseñando a quienes uno ni se imagina. Entonces todo en la vida tiene un propósito y a veces hay que pensar más en por qué, o más bien en para qué, que un por qué. Sí, excelente. Señores, pudiéramos seguir, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Lo importante de todo esto es que en medio de todo el nombre de Dios salga glorificado. Amén. Y que, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que agradecemos a Dios por este espacio, a ustedes, Danner, Kevin, especialmente a ti, Génesis, porque entre las dos pudimos hacer las preguntas. Y a ustedes que nos ven, mantengan su esperanza en Jesús. Amén. Cristo puede, Filipenses 4:13 lo dice. Y si no te has suscrito a nuestro canal, es momento de que lo hagas. Comparte, comenta y nos vemos en una próxima. Bye.